Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera sesión en nuestra serie sobre los encuentros con Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre el encuentro con Jesús, que me parece que es lo más largo de los encuentros escritos en el Evangelio. O sea, toma todo un capítulo de Juan, el capítulo 4, y es el encuentro con la mujer samaritana. Entonces, ella pues no puede enseñar mucho de cómo transforma la vida un encuentro con el Señor. Jesús entra el pueblo de Samaria y cansado se sienta al lado del pozo. Y sus discípulos le dejan y él está ahí solo y encuentra a esta mujer que ha venido a buscar agua y pide que le dé de beber y comienzan a conversar, y pues nosotros tenemos el privilegio de poder un poco escuchar su conversación y aprender de cómo es Jesús. Y es una historia de conversión, de fe, de misión, y demuestra la esencia de la misión de Cristo. Nos muestra quién es Jesús, cuál es su fin último por el cual vino aquí a este mundo. Entonces, este pasaje nos muestra un Jesús que vino como el buen pastor a buscar a los que pues están perdidos, que buscó no los sanos sino los enfermos, no los santos sino los pecadores. Y pues su misión era perdonar el pecador, sanar el enfermo de cuerpo y de espíritu, y levantar el caído. Y pues nosotros también podemos aprender mucho de cómo nosotros deberíamos reaccionar a Cristo y cómo podemos encontrarlo, de cómo nos da ejemplo esta señora. Entonces, como dije, es un pueblito, Sicar se llama, en Samaria, y hay que recordar, los judíos y los samaritanos eran realmente enemigos, ¿no? Había mucha historia de por qué no se llevaban bien, y sin embargo, y además es una mujer, ¿no? Y normalmente los hombres no hablaban con las mujeres. Entonces la mujer se sorprende que Jesús comienza a hablar con ella. Y vemos que Jesús no le importan mucho las costumbres, las normas. Pues sí, cuando son buenas, pero cuando no son tan útiles, Él es libre de dispensar, de cambiar con las costumbres, ¿no? Entonces, pues los samaritanos son muy rechazados por los judíos, los consideraron traicioneros porque pues habían mezclado mucho, tomando parejas de otras razas y mezclando un poco los costumbres de otras naciones. Ya no venían, por ejemplo, a Jerusalén, al templo, para pues alabar a Dios, sino que fueron a un monte allí en Samaria, Gerazim. Y entonces Jesús está rompiendo con un tabú muy fuerte, hablando a ella, y ella lo reconoce. Dice: tú eres un judío y yo samaritana y mujer, y me pides beber. Y el Evangelio nos dice
recuerdan que los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos. Pero Jesús como rompe esquemas, y cuando él habla de los samaritanos, casi siempre, por lo que yo me acuerdo, son ejemplos positivos, el buen samaritano, ¿no? Mientras los judíos practicantes, un levita, un sacerdote, ignoraban este pobre ahí al lado de la calle, sangrando, lastimado. El samaritano paró, ¿no? Y le ayudó. Por los leprosos, 10 leprosos vinieron a Jesús, él les sanó y solo uno regresó a pues dar gracias. Entonces Jesús obviamente alabó esta gratitud. Entonces normalmente Jesús pues está obrando, trabajando para como romper un cierto, podríamos decir, racismo que había en la mente de su pueblo, ¿no? Entonces Jesús también está con las mujeres, ¿no? Que no tenían, pues desafortunadamente no tenían mucho peso en la sociedad de aquel entonces. Él, pues, por ejemplo, el primer testigo que escoge después de su resurrección es una mujer, María Magdalena. Y en aquel entonces el testimonio de las mujeres no valía tanto, ¿no? Se necesitaban 2 veces más mujeres para dar testimonio en corte que hombres, ¿no? Entonces, un poco feo, pero pues así fue. Y Jesús iba rompiendo esquemas otra vez en, se podría decir, ¿cómo se dice en español? Sexismo, ¿no? Prejuicios contra las mujeres en particular. Entonces Jesús está ahí, no es pues por casualidad. El Evangelio dice que tenía que pasar por Samaria, pero geográficamente los comentadores de la Biblia han mencionado que la verdad es que fue como un desvío de su camino más derecho a donde iba. Entonces tenía que pasar por Samaria, no era como necesidad física, sino espiritual. Tenía que ir a buscar a esa señora, pedir agua y al final dar esa agua viva de la gracia en su alma. Y otra cosa, no es solo que ella es mujer y que es samaritana, pero también tiene una historia personal bastante fuerte, ¿no? Y por eso también Jesús la escoge y la va a convertir en apóstol, ¿no? Porque pues al Señor le encanta trabajar con gente rota, gente pecadora, gente como yo, al menos, no sé de usted, pero pues nos puede animar mucho ver cómo Jesús usa pues, ¿cómo se dice?, instrumentos débiles. San Pablo mismo comenta, ¿no?, su debilidad y que a Jesús le encanta hacer fuerte los débiles, ¿no?, para que no se pueda dudar que es el poder de Dios que está obrando por ese instrumento. Entonces esa mujer pues tenía esta situación, está viniendo a mediodía al pozo. Pues ¿por qué? Lo más probable es porque, aunque es el peor momento del día para estar cargando con un contenedor grande de agua en el calor del sol del Medio Oriente, pues es para evitar la otra gente, las otras mujeres que van en la mañana más temprano cuando está más fresco, pero estarían ahí hablando mal de ella, con unas miradas un poco juzgándola, y pues por eso ella prefiere evitar, porque ya ha tenido 5 esposos, como dice Jesús, ¿no? Y está viviendo con un hombre ahora que obviamente no es su esposo, ¿no? Entonces seguramente tiene una reputación en la sociedad de aquel entonces, y es una mujer pues herida, no ha encontrado un amor
duradero, verdadero con estos hombres, y sigue buscando, no encuentra, hasta que Jesús viene, ¿no? Y ahí va a encontrar finalmente, como se dice, el hombre de sus sueños, no de una manera romántica obviamente, pero pues ese amor por el cual somos hechos y al cual siempre pues estamos anhelando y estamos buscando, muchas veces en lugares equivocados. Y Jesús es el amor, Jesús es Dios, y como dice Juan, su primera carta, Dios es amor. Y el amor es paciente, bondadoso, y Jesús aquí viene con gran paciencia, gran bondad, suavemente sanar el alma de esta mujer. Y para sanar tiene que un poco picar, entrar en las heridas y pregunta, ¿no? ¿Dónde está tu esposo y tal? Entonces, pero a través de toda esta conversación, sacar a la luz todo lo que ella ha hecho, pues la convence que él es el Mesías, ¿no? Y ella acepta a él como el Señor. Y no solo eso, no solo como personalmente cree en Jesús y ya sigue pues evitando a los demás, no, antes estaba evitando a los demás y ahora se ve, corre hacia su pueblito para buscar a todas esas personas, esas mujeres que la miraban mal y que evitaba, ahora está tocando sus puertas. Ven, hay que ver este hombre que me ha dicho todo de mi vida, puede ser que es el Mesías, ¿no? Y los demás pues vienen, y Jesús, ellos insisten y él cede y queda ahí varios días, y ellos al final dicen, ahora ya no creemos por lo que tú nos habías dicho, sino porque nosotros mismos hemos encontrado al Señor y sabemos que Él es el Mesías, ¿no? Entonces ahí se fundó una iglesia cristiana, ¿no? Seguidores de Cristo desde aquel momento, y de hecho a los inicios de la iglesia era muy importante Sicar en Samaria, porque los judíos estaban persecutando, se dice, había una persecución fuerte en Jerusalén y los cristianos tenían que salir a buscar refugio en Sicar con los cristianos de ahí, y así pues había una concentración grande de cristianos ahí en Samaria, ¿no? Entonces se ve todo el bien que estalló de este encuentro, ¿no? Que Cristo, pues tocando a la vida de esta señora, tocó después a tantas otras vidas, ¿no? Y qué hermoso. Entonces, pues nosotros ojalá que usted haya tenido lo que usted reconoce como un encuentro con Cristo, una experiencia de Él como es, de su amor, de su perdón, de cómo Él te conoce, lo más profundo de tu ser. Y pues si no siente que lo ha tenido, pues quizás estás olvidando de algo, o quizás el Señor todavía te está invitando a tener un encuentro más profundo, y esto sería una gracia para seguir pidiendo, buscando, anhelando. Ayer estaba hablando con un joven que vino en el grupo de jóvenes en una reunión y dijo, hay que ser santo, ¿no? Yo he decidido ser santo, y tú, y iba preguntando a los demás, ¿no? Y muy hermoso, ¿no? No solo quedar con tu experiencia de Cristo, que te llama a la unión con Él, que es la santidad, como algo privado, personal, no, sino compartirlo con los demás, ¿no? Primero aquí en la parroquia, y qué bien que ahora podemos tener más vida comunitaria. Tuvimos el gran gusto de tener la plaza ayer, por la primera vez desde que se comenzó pues el coronavirus, por la pandemia,
Y seguiremos teniendo más oportunidad para compartir entre nosotros nuestra experiencia de Cristo y cómo nos sigue tocando la vida. Y también ir a los demás, ¿no? Como Cristo, que fue lejos, interpeló a esa mujer en una conversación y cambió su vida, ¿no? Y Cristo a través de nosotros quiere seguir tocando vidas con su gracia, con su gran amor. Entonces ojalá que todos podamos aprender este gran pasaje de la Sagrada Escritura. Y ahora pues les dejo unos momentos para hablar entre sí y sacar más jugo de este gran pasaje. Bendiciones.